Vamos entonces con los ejemplos sobre cómo podemos hacer caracterizaciones particulares para la moción previamente presentada. No solo voy a decir que las mujeres sufren cierto tipo de desigualdades estructurales, que hay cierto tipo de roles de género con los que las mujeres tienen que cumplir, sino que voy a hacer caracterizaciones más profundas. Entonces, voy a hablar sobre cómo las mujeres que tienden a participar en políticas públicas y programas sociales, particularmente programas sociales, tienen cierto tipo de retos que son particulares a esta situación. Uno tiene probablemente que ver con la falta de acceso a servicios de cuidado, porque en la generalidad de estados, los servicios de cuidado, como por ejemplo guarderías o personas que cuidan a las niñas, tienen un costo adicional que muchas veces no es posible pagar. Eso se traduce en que estas mujeres tienen responsabilidades de cuidado y que tienen probablemente una carga significativa en relación al cuidado de las niñas. Otra cosa que se puede caracterizar sobre esta situación es como es muy probable que haya una falta de acceso a oportunidades laborales. En un primer punto, porque estas responsabilidades de cuidado lo que hacen es que yo tenga que dedicar mucho tiempo a mi casa y a mi familia y por tanto no pueda dedicar tanto tiempo al trabajo o no pueda dedicar tiempo alguno al trabajo. Como muchas veces esto también puede implicar una falta de preparación académica, porque entendemos que muchas veces la educación académica, sobre todo de calidad, desafortunadamente no es accesible para todas las personas, que hay grupos de personas que tienen muchas veces que decidir entre estudiar y seguir trabajando, o que incluso a veces hay diferencias entre las familias en las cuales se permite que los hijos vayan a la escuela, pero no se permite que las hijas vayan a la escuela. También sobre cómo puede haber una falta de preparación laboral, precisamente por este tipo de narrativas que lo que hacen es que las personas entonces no se decidan a trabajar o muchas veces que toda esta carga de cuidado previamente mencionada implique que no puedan salir a trabajar y que existen creencias sociales que demonizan a las mujeres que deciden salir a trabajar y dejan a su familia. Todo esto habla sobre situaciones particulares de las mujeres que tienden a acceder a programas sociales y que probablemente sean diferentes a las mujeres a las que no los hacen. Entonces aquí estamos presentando una caracterización particular. En otro punto también podemos caracterizar los roles sociales que tienen las mujeres en relación a las expectativas y cómo en cierto tipo de grupos o en ciertas comunidades esto puede ser mucho más fuerte. Si decimos, por ejemplo, que sabemos que el acceso a la educación muchas veces está condicionado por las posibilidades económicas de las personas, también podemos hablar sobre cómo en estos espacios a veces tampoco existe la posibilidad de acceder a educación de género para romper cierto tipo de estereotipos previamente mencionados. Estos son solo ejemplos de caracterizaciones que podríamos hacer para esa moción. No estoy diciendo que sean las únicas caracterizaciones, todas las caracterizaciones o las mejores caracterizaciones, solo creo que pueden ayudarnos a ejemplificar cómo podemos ir más allá que solo decir el Estado es patriarcal y las mujeres sufren por las consecuencias de desigualdad, que otra vez no es algo problemático en sí mismo, pero mientras más profundo vayamos a la caracterización, mejor vamos a entender la situación particular y entonces nuestros mecanismos van a tener mucho más impacto y nuestros impactos van a tener mucho más relevancia. Otro punto importante cuando hablamos de este tipo de emociones son los impactos particulares, no impactos abstractos generalizados. En debates sobre feminismos es común que los impactos se limiten a afectaciones a entes abstractas como las mujeres, las feministas, las minorías de género o la sociedad en general. Y esto creo otra vez que puede ser un buen primer inicio, pero en mociones sobre feminismos es importante entender que estamos hablando sobre estructuras que afectan directamente a las mujeres, entonces es fundamental hablar sobre qué estructuras particularmente son, cómo son los cambios y por qué son importantes estos cambios, o que cuando hablamos sobre grupos como las mujeres, las feministas, las minorías de género, pues estamos hablando sobre grupos conformados por personas individuales que tienen afectaciones individuales. Entonces, hablar sobre esas afectaciones individuales no solo hace que podamos tener mejores impactos o que nuestros impactos puedan tener más importancia, sino que hacen que sea mucho más tangible para el debate, para las otras debatientes o para las personas juezas de qué estoy hablando y cómo es que está afectando a las personas. En ese sentido, es importante hacer un análisis de los impactos particulares de una moción particular, poniendo énfasis en esas mujeres y en esos grupos minoritarios. Para esto,
Creo que es importante regresar a los básicos sobre cuáles son las formas de impactar. Aquí hay algunos ejemplos que creo que no se limitan a todas las formas de impactar. Si están teniendo dificultades para impactar, les recomiendo acceder a información, a talleres, a información en el manual sobre los mismos. Estos particularmente son obtenidos de un taller presentado en conjunto con Rubén Sánchez, a quien le agradezco muchísimo por presentarlos, y si quieren verlo también pueden acceder a ese taller sobre cómo debatir sobre emociones de desarrollo. Pero tener claro cuáles son cierto tipo de formas de impactar o cierto tipo de formas de presentar impactos nos puede ayudar significativamente en estos debates. Hablamos, por ejemplo, de impactos cuantitativos, de la intensidad del efecto de la política o el mecanismo del cual estamos hablando en el debate, de la probabilidad de que algo suceda, del efecto que puede tener en grupos de especial atención o especial protección, del grado de consentimiento del grupo afectado por esta situación, de la temporalidad de esta afectación y sus consecuencias, de qué tan viable es esta situación y de qué tan irreversible o reversible es esta situación. Volvamos a la moción que estamos utilizando como ejemplo y hablemos de algunos impactos que podríamos presentar desde la bancada de gobierno. En un primer punto, podríamos hablar sobre cómo las consecuencias negativas del condicionamiento están dañando a un grupo que es de especial protección. ¿Por qué? Porque están dañando a mujeres que no solo son mujeres que sufren cierto tipo de discriminación de género, sino que además están dañando a mujeres que están en una situación de vulnerabilidad económica. Esto hace que sean mujeres que se encuentran en una situación de marginación y de vulnerabilidad particular, en la que uno, su identidad de género les impide acceder a cierto tipo de beneficios o de oportunidades, y que dos, su situación económica les impide acceder a cierto tipo de oportunidades y servicios para poder garantizar su bienestar multidimensional. En ese sentido, entendemos por qué las mujeres de estos grupos especiales pueden ser un grupo de especial protección y por qué nos importarían los daños que están sufriendo en relación a cómo se pueden perpetuar los roles de género a través del Estado como actor fundamental y teniendo menos posibilidad por parte de las mujeres de romper por lo mismo. En ese sentido, se puede hablar sobre menos oportunidades para buscar la carrera profesional que desean y cómo se puede dañar significativamente su bienestar en términos de desarrollo personal para poder seguir la carrera que tienen razones para querer seguir, en términos de independencia económica, porque si no pueden tener una carrera laboral, entonces es altamente probable que no tengan acceso a recursos y que dependan significativamente, sobre todo, de ciertos hombres en su vida, como sus padres o sus esposos, y también cómo puede tener un impacto psicológico cuando ellas mismas sienten que no están aportando a la familia porque existe un tipo de labor que es reconocida como útil para la sociedad, que es la labor pues laboral económicamente remunerada, y otra que no, desafortunadamente, es reconocida en los mismos términos. Entonces, es muy común que las mujeres que no pueden trabajar sientan que no están aportando suficiente a su familia y esto tenga impactos significativos en su psicología. También puede hablarse sobre la mayor presión que tienen ellas a cumplir los roles, porque si ahora no solo es la sociedad, sino también el Estado a través de ciertas formas de coerción, entonces sienten que tienen una menor libertad para poder cumplir su proyecto de vida. En ese sentido, lo que estamos hablando de los impactos particulares es como a un grupo que es de especial protección, estamos vulnerando tanto su bienestar como su libertad, y este puede ser un impacto particular a esta moción que va más allá de decir los niveles de desigualdad aumentan, hay cierto tipo de vulneraciones y hay más daños hacia las mujeres, ¿no? Podemos ver daños tangibles a una situación particular. Por otro lado, también podemos hablar sobre el grado de consentimiento del grupo afectado. En ese sentido, podemos entender que no necesariamente para las mujeres es una opción entrar a los programas sociales. ¿Por qué? Porque si las mujeres están en una necesidad económica significativa y las alternativas son o no poder cumplir con sus necesidades básicas porque no se tiene acceso a ingresos a través de un programa social, o entrar a un programa social y tener cierto tipo de afectaciones personales, probablemente prefieran acceder a esos programas aunque haya cierto tipo de daños que son importantes para ellas, porque la alternativa no es una alternativa viable. En ese sentido, solo hay una ilusión de consentimiento porque no hay una verdadera capacidad de elección, porque la opción no es una opción digna. ¿Qué puede pasar en estas situaciones? Lo que puede pasar es que hay una aceptación debido a que las consecuencias son peores y por tanto hay una falsa idea de libertad.
El impacto en este debate entonces está relacionado con el grado de consentimiento de las mujeres y cómo estas afectaciones no siempre son afectaciones que están aceptando de forma voluntaria. Otra vez, estos solo son algunos ejemplos sobre cómo se puede impactar, no son necesariamente todas las formas en las que podemos impactar, puede haber formas mucho mejores, puede haber formas diferentes de presentar impactos, esta solo es una forma de tangibilizar lo que se había explicado previamente. Por último, en cuestión teórica, hay que hablar sobre la importancia de los argumentos y la ponderación. Primero, creo que cuando vamos a presentar una métrica o vamos a abordar cierto tipo de temáticas que creemos que son relevantes, es extremadamente importante explicar por qué son importantes en términos de justificación. Si es la primera métrica presentada en el debate, entonces es necesario presentar una explicación sobre la relevancia de la métrica, o si es una métrica que está contendiendo con la primera métrica, es sumamente importante hacer una comparación de importancia en relación a la otra métrica, es decir, por qué esta métrica es más efectiva que la otra, por qué esta métrica es más relevante de la otra, y se pueden utilizar diferentes criterios de explicación o justificación. Después, el análisis de importancia. Y aquí es fundamental analizar por qué son importantes los argumentos, por qué son importantes las refutaciones, por qué el caso es importante y por qué me hace ganar el debate. Esto es llevar nuestro nivel de análisis, de argumentación, de refutación, un nivel más avanzado que no solo presenta explicaciones, ejemplos, impactos, sino que posiciona al caso en el debate y nos ayuda a ganar el debate. Y por último, hacer ponderaciones. Para aumentar los niveles de persuasión de un caso es importante ponderar los impactos del mismo durante el debate. Es decir, reconocer que hay en ambos lados del debate cosas que son importantes, pero especificar por qué la nuestra pesa más o por qué la nuestra es más relevante. Es reconocer que en ambos lados del debate hay daños y hacer un análisis sobre por qué los daños de oposición son más serios que los daños de gobierno o viceversa. O en ambos lados puede haber tanto beneficios como daños y ponderar por qué los daños comparados con los beneficios no son tan importantes. Hay diferentes ponderaciones que se presentan en un debate y hay diferentes formas de hacer ponderaciones. Es importante realizarlas y saber cuál sirve más para qué debate y cómo utilizarlas consecuentemente. Hagamos un ejemplo de esta situación. Si para la moción previamente mencionada vamos a hablar sobre una métrica que tenga que ver con mayores niveles de bienestar multidimensional, hablando sobre cómo existen afectaciones al bienestar emocional y psicológico, existen afectaciones al bienestar económico y existen afectaciones al bienestar en términos de libertad, quiero justificar que esta métrica es importante al decir que los programas sociales tienen el objetivo particular de aumentar los niveles de bienestar. Si yo, al contrario de aumentar los niveles de bienestar, estoy dañándolos, es altamente probable que este programa social o esta política pública no esté cumpliendo con los objetivos deseados, y por esto esta métrica es importante para el debate, porque nos ayuda a entender qué tan efectivos o funcionales son las políticas o programas sociales. Esta es solo una idea de cómo se puede presentar una moción y cómo se puede justificar una métrica, no necesariamente es la forma, esta no es la fórmula mágica para justificar métricas, solo es un pequeño ejemplo extremadamente breve sobre cómo se puede identificar una métrica y presentar una muy breve explicación para entender por qué esa métrica puede ser importante. En relación a las ponderaciones, podemos hablar sobre cómo en el lado de oposición lo que pasa es que tenemos afectaciones muy serias del condicionamiento a las mujeres y podemos hacer un análisis sobre cómo estas, en este debate particular, pueden ser más importantes que los beneficios en términos o en relación a indicadores de bienestar social. Podemos usar diferentes tipos de criterios de ponderación, como la temporalidad, como la severidad, como el tipo de grupos que se están viendo afectados, etcétera, etcétera. Pero el chiste es decir, hay un beneficio del lado de gobierno que es muy importante y que no se compara con el beneficio de oposición, o hay un daño en el lado de oposición que no se compara con el beneficio de gobierno, y en ese sentido dar criterios específicos para explicarlos. Este no es un taller sobre cómo hacer ponderaciones. Si están teniendo para hacer ponderaciones, les recomiendo altamente que busquen cierto tipo de acceso a información sobre qué criterios podemos utilizar para hacer ponderaciones o estrategias para presentar ponderaciones, pero creo que es algo sumamente importante
sobre todo cuando entendemos que si muchas veces lo que va a pasar es que vamos a estar comparando dos tipos de acciones feministas, entonces vamos a reconocer que ambas van a tener cosas positivas, que ambas van a tener cosas negativas, no necesariamente hay que demonizar a la otra y decir es una acción extremadamente problemática y glorificar la nuestra diciendo es la mejor alternativa posible, sino hay que ser lo más comparativos posibles y decir en un lado puede haber tantos daños como el otro, pero ciertos daños son más severos. En un lado puede haber tantos beneficios como en el otro, pero ciertos beneficios son mucho mejores. Por último, creo que es importante hablar sobre el impacto social de las emociones de género. Creo que es importante primero recordar que todos los temas de los que estamos hablando en una moción sobre feminismos pueden ser temas que afecten de forma directa, seria y personal a las personas que están en el debate, ya sea debatientes o personas juezas. Primero, creo que es sumamente importante no asumir que las personas que están en el debate no están pasando por esto y tratar la situación de la forma más respetuosa posible. Y segundo, creo que es fundamental recordar que estos temas están haciendo alusión a problemáticas y vivencias de personas reales. En ese sentido, creo que es muy importante tratar de tener empatía con dichas personas y tratar de tener respeto con la situación, porque al final son cosas que pueden ser muy serias, muy relevantes, que literalmente le dan forma a la vida de las personas, así que hay que tratar todo este tipo de temas con el debido respeto. Si muchas veces no sabemos de ciertos temas, entonces hay que tratar de aprender para poder evitar cometer errores que puedan lastimar significativamente a las personas y dañar su bienestar. Creo también que es importante recordar que uno de los objetivos de debate parlamentario es aumentar los niveles de comprensión sobre diferentes realidades y generar niveles más altos de empatía. Creo que muchas veces este es un discurso que desafortunadamente no ponemos en práctica, pero creo que no hay que olvidar el ideal, que es entender diferentes formas de pensar, entender diferentes realidades y sobre todo poder ser más humanas en relación a este tipo de cosas. Entonces creo que es importante también cuando hay este tipo de emociones tratar de entender lo que las personas pueden estar sintiendo, lo que las personas pueden estar viviendo para trasladar este tipo de aprendizaje a nuestra vida real y que esto al final tenga un impacto significativo que vaya más allá de la competencia. Ganar debates es increíble, ganar torneos es increíble, pero creo que tratar de ser mejor personas a través del conocimiento que estamos adquiriendo es un objetivo mucho mayor y mucho más trascendental. Entonces, espero que las personas que vean este taller también estén motivadas a aprender significativamente de este tipo de situaciones. Creo que eso es todo por mi parte. Pero si alguien tiene algún tipo de duda, puede escribir al correo del comité de adjudicación para que el comité de adjudicación aborde este tipo de situaciones. También creo que hay contenido muy útil y muy importante sobre teorías de género, sobre cómo debatir emociones de género, sobre cómo abordar talleres sobre grupos minoritarios. Si alguien no sabe cómo acceder al mismo, también puede escribir a este correo y podemos facilitar los mismos, pero creo que es importante seguirnos capacitando, no solo en términos de recursos que existen en debate para esto, sino también otro tipo de recursos que existen para aprender sobre este tema. Una vez más, muchísimas gracias al equipo académico del Nacional de Colombia por esta invitación. Espero que el torneo vaya increíble. Les deseo mucho éxito y muchas gracias al circuito colombiano por su apoyo en todo momento. Muchas gracias.